Y bueno, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora. Un honor estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Si hay cualquier problema en que la puedan divisar, pues estoy atento también. Perfecto. Dando inicio a lo que está programado el día de hoy, pues realmente para mí es no solo un honor, sino también un reto poder hablar de quizá lo que yo considero el tema más extenso en la parte de electrofisiología, la fibrilación auricular, lo que yo le voy a saber llamar el día de hoy el cáncer eléctrico. ¿Y por qué le voy a decir así? Pues van a ver por varias razones que las voy a justificar. Necesariamente esta conferencia tengo que empezar hablando de mis conflictos de interés y tengo que saber decir que mi mayor interés pues es no tener conflictos, pero a pesar de ello sí he sido un speaker para varias casas farmacéuticas y hoy por hoy estoy también teniendo relación con la industria para varios proyectos que tienen relación a la charla del día de hoy, pero que tienen mucha perspectiva de crecimiento para el país y la región. Vamos a ir al grano y quiero decirles qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos saber los médicos a manera general? Pues debemos saber desde datos epidemiológicos, debemos saber definiciones, debemos saber fisiopatología, por ahí enclaustrado la parte clínica, y debemos saber un abordaje algorítmico de qué hacer cuando nos encontramos a un paciente con fibrilación auricular. Y por último les voy a dar un par de palabras sobre el abordaje invasivo. No quiero indagar a fondo tremendamente en los nuevos estudios porque fibrilación auricular es el tema más en boga quizá en la electrofisiología y lo que más estudios recientes tiene. Mi idea no es esa, mi idea es dar un problema planteado práctico que se pueda resolver a manera de médicos. En general, cardiólogos, médicos clínicos, médicos generales, familiares, todos tenemos que saber cómo resolver quizá una de las enfermedades más prevalentes. Vamos con datos epidemiológicos y en mi afán de poderles demostrar lo que es realmente una pandemia. Hemos tenido varias charlas en las cuales hemos podido demostrar que la enfermedad cardiovascular como tal es una pandemia. Fíjense aquí, si nosotros nos ponemos a ver, en el año 2016, la fibrilación auricular se estimaba que a nivel mundial, claro, en ciertas regiones más prevalentes que otras, la población general tenía 43.6 millones de personas teniendo fibrilación auricular. Vamos a hacer un poco de análisis con lo que estamos viendo hoy por hoy. ¿Pero qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos nuestra familia, 1 de cada 3 miembros familiares va a tener fibrilación auricular. Y hay otro dato más interesante, si un miembro familiar la tiene, mi probabilidad de tener fibrilación auricular pues aumenta. Y no solo con la genética, sino también conforme avanza la edad. Fíjense lo que sucede aquí. En el seguimiento a largo plazo se vio que los pacientes, claro, cuando eran jóvenes, en torno a 30 años, la prevalencia de fibrilación auricular era menor al 1%. Es raro tener una fibrilación auricular, pero fíjense con lo que pasa cuando van avanzando las décadas de edad. Cuando yo llego a los 80, 90 años, ya hablo de prevalencia cercana a 25, 26%. El estudio Frese de los españoles ya nos dijo eso. Y mucha de la gente ni siquiera sabe que tiene fibrilación auricular. Quiere decir que estos 43 millones de personas, casi 44 millones de personas, tal vez es subdiagnosticado. Quién sabe y hasta duplica esos valores. Pero no solo es eso importante, sino fíjense que la fibrilación auricular no solo se relaciona en su fisiopatología con la edad, con la etnicidad, con la genética, también se relaciona con lo que puede producir. Una fibrilación auricular, que es la real pandemia, puede llevar a otra de las pandemias a nivel actual. Bramwell ya lo dijo, insuficiencia cardíaca, coronariopatía, fibrilación auricular, son las pandemias, no de 2 años acá, de cientos de años para acá. Y no solo eso, sino que se va relacionando a todo, discapacidad funcional, obesidad, apnea del sueño, enfermedad renal, diabetes, hipertensión, todo está relacionado y lo vamos a demostrar el día de hoy. Fíjense esto, es del día de hoy en la mañana, los contagios que tenemos de lo que nos está aterrorizando tanto. Prevalencia, solo en eventos activos, personas activas de la pandemia actual, con lo cual todos los medios nos tienen traumados los días enteros
18 millones de personas tienen actualmente, 18 millones de personas tienen COVID-19. Bueno, pues en el 2016 teníamos 44 millones de personas de fibrilación auricular. No querramos ver el día de hoy. ¿Será que llegamos a los 50 millones de personas solo en prevalencia? Quiere decir, esto es una real pandemia. Y no me hablen de los 4.6 millones de personas muertas por coronavirus en año y medio. Porque si vamos por eso, la enfermedad cardiovascular fue demostrada en el 2013, publicó la OMS, que 17.5 millones de personas por año morían por enfermedad cardiovascular, entre ellas incluida la fibrilación auricular. Quiere decir, estamos hablando más que todos los cánceres juntos, más que todas las guerras mundiales, más que todos los accidentes de tránsito y más que todos los fenómenos naturales juntos. La enfermedad cardiovascular mata más. Pero no solo nos preocupa la mortalidad. De hecho, fíjense lo interesante de este gráfico. Si nosotros analizamos lo que más nos preocupa muchas veces de la fibrilación auricular, que es esto del stroke. Si nosotros analizamos eso, solo es la tercera curva. A los 5 años podemos tener en torno a 5% de las personas con aumento de la posibilidad de stroke. Claro, siempre nos dicen que aumenta 5 veces la probabilidad de stroke si es que tiene fibrilación auricular. Sí, es dramático. Pero fíjense lo que sucede cuando yo analizo falla cardíaca. En el seguimiento a 5 años casi que me duplica la posibilidad de tener falla cardíaca si es que yo le comparo con stroke. O sea, es más peligroso la falla cardíaca que la enfermedad cerebrovascular. Y miren lo que sucede cuando yo hablo de mortalidad total en fibrilación auricular. Casi el 50% de personas en seguimiento a 5 años van a estar muertos después de un diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces yo les pregunto a todos los del auditorio el día de hoy, ¿cuál es la real pandemia? Pues bueno, dejaré a su criterio. Vamos ahora un poquito con definiciones, vamos a entrar en práctica. Vamos primero con definiciones y diagnóstico. La única forma de diagnosticar una fibrilación auricular no es con ese delirium cordis de la semiología clínica clásica en el cual tomábamos el pulso. Claro, porque pueden haber muchos simuladores del delirium cordis, extrasístoles supraventriculares, ventriculares, taquicardia atrial multifocal, muchísimas cosas que irregularizan el ritmo cardíaco. ¿Es un indicio? Sí, pero ya vamos a ver las sensibilidades de solo tomar el pulso. Fíjense ahora, esto es el patrón de oro, el electrocardiograma. ¿Y qué es lo que vamos a tener que ver? Pues la ausencia de onda P, y les puse con letras muy grandes porque es eso principalmente lo que necesitamos ver. No puede haber fibrilación auricular si yo logro divisar actividad auricular organizada. Tiene que haber ausencia de onda P, el RR irregular y va perdiendo un poco de categoría en términos de peso del diagnóstico. Ok, las ondas F minúsculas cuando las logro ver, que es en la gran mayoría, pero cuando yo veo alteraciones de la repolarización, yo ya no hablo de un criterio primario. La ausencia de onda P, sí. Trazado de 12 derivaciones ya es diagnóstico. Ahora, tenemos varias opciones nuevas y esto es visto en las nuevas guías 2020 de fibrilación auricular, en las cuales yo ya puedo tener otras opciones diagnósticas, pero si tuve la suerte de divisar un electrocardiograma con fibrilación auricular, fíjense aquí, por ejemplo, no veo onda P, no lo alcanzo a divisar, hay ondas F minúsculas, ondas P no existen como tal. Si yo tengo alguna duda, yo recomiendo siempre ver en los 2 sitios del electrocardiograma donde mejor se le ve a la aurícula. Quiere decir en el plano frontal en D2 y en el plano transversal en B1. Si no veo onda P en esas 2 derivaciones, perfecto, sospecho una fibrilación auricular y voy juntando más criterios para aumentar mi sensibilidad de diagnóstico y también mi especificidad en lo que habíamos dicho. Ausencia de onda P, F minúsculas, RR irregular, principalmente para la fibrilación auricular. Pues si yo no tengo electrocardiograma, y esto está muy en boga, porque desde que Apple sacó un detector continuo del teléfono en conjunto con un reloj que me detectaba la fibrilación auricular, pues ya tenemos los métodos diagnósticos de 1, 2 o 3 derivaciones. ¿Qué es lo que dicen las nuevas guías? Pues sí, perfecto, es aceptable, pero lo vamos a considerar siempre y cuando el registro sea continuo de 30 segundos. Solo ahí lo llamaremos fibrilación auricular. Y llámese smartwatch, smartphone, smartwatch, llámese cualquiera de estos, nos sirve si están contemplados. Pero es importante saber la sensibilidad de cada uno. Fíjense, el tomarse el pulso, les decía yo, es el primer indicio, tiene una sensibilidad buena, pero la especificidad no mucha, porque claro, pueden ser muchas otras cosas que me llevan a un pulso irregular. Asimismo, también puedo tener mediciones
irregulares, en otros como por ejemplo monitoreos ambulatorios de la presión arterial. Y cuando tengo los registradores de single lead, o sea de un solo canal, tengo una alta sensibilidad, pero la especificidad no del todo. Y esto es porque a veces, visto de ciertos puntos, el corazón podría perder yo la división de la onda P. Los Smart Patch, los Smart Apps y los Watches también tienen bastante buena sensibilidad. Y en el caso de los smartphones acoplados a aplicaciones específicas, tienen muchos estudios en torno y tienen muy buena especificidad. Tal vez el futuro del diagnóstico, pero ahí sí condicionan los 30 segundos. Ok, vamos ahora a definiciones como tal. Cuando hablamos de patrones de fibrilación auricular, hablamos de la fibrilación de primer diagnóstico, aquella que por primera vez debemos, independiente si está ya ahí un año o 7 días o un mes o 3 meses, es FA de primer diagnóstico. Si es que yo tengo una fibrilación auricular que ya la vi y esta vez la estoy viendo que va y viene en menos de 7 días, sea con terminación espontánea, o sea que yo la termino, pues eso se llama fibrilación auricular paroxística. Persistente es aquella que más de 7 días y también yo la puedo estar revierte espontáneo o con cardioversión química o eléctrica. La FA persistente larga data, el punto de corte son 12 meses, cuando yo todavía decido controlar el ritmo. Y la fibrilación auricular permanente, ojo, permanente es el término correcto, no crónica. Ritmo de fibrilación auricular cuando ya el médico y el paciente hacen un acuerdo que vea, déjele allí, no vamos a controlar, déjele vivir con su arritmia. Más fácil y más práctico les voy a poner así, FA de primer diagnóstico la primera vez que le veo, FA paroxística menos de 7 días, FA persistente más de 7 pero menos de 12, persistente larga data más de 12 meses y FA permanente cuando, independiente del tiempo que está allí, yo ya no le voy a controlar el ritmo, déjele tranquilo. En las primeras 4 yo controlo o puedo controlar el ritmo, la diferencia es que en la permanente ya no se controla el ritmo. ¿Y qué ya no se debe usar de acuerdo a las últimas guías? Ya no se debe usar el término ni de FA valvular, ni de FA crónica, ni de FA aislada. Eso ya no se debe utilizar, no es correcto. A pesar de que nos cuesta todavía, a la gente que estamos inmersas en esto, todavía nos cuesta sacar ese término de FA valvular o no valvular, porque realmente en la implicancia en utilizar un tipo de anticoagulación u otra es importante. Ok, ya vamos viendo bastantes adelantos. Vamos ahora un poco a la fisiopatología y a la clínica del paciente. La clínica del paciente pues se la describe, el paciente la describe muy bien como palpitaciones, como sensación de que algo le da vuelta en el corazón, como sensación de que una mariposa está allí, o muchos de los pacientes son asintomáticos. Pero ¿qué hay de la fisiopatología? Fíjense, los pacientes pueden tener su relación a fibrilación auricular basados en los hallazgos de Eisager, las ectopías de venas pulmonares, o lo que hoy está en boga, fibrosis, dilatación auricular, llamado la auriculopatía, puesto ya como importancia en clínica, y por último la vagotonía, que estos dos últimos temas están siendo muy estudiados a nivel mundial y muy estudiados a nivel de Ecuador. Fíjense, esto es lo básico, pero a veces la arritmia más compleja no podría o no creemos que tenga una explicación tan básica como es esta. Fíjense aquí, lo que decía Eisager, pues estos esquemas son difíciles de entender cuando lo veo así, pero fíjense, Eisager en el 98 lo que dijo es que hay gatillos de la fibrilación auricular y la mayoría de gatillos vienen de las venas pulmonares, sobre todo la superior izquierda y las varias llegadas de las venas pulmonares, que ahí hace unos latidos extra que puede desorganizar la aurícula. Pero visto así, yo por lo menos si vi la primera vez esto, no lo voy a entender. Vamos ahora a intentar hablar con palabras criollas. ¿Qué es esto? Imagínense todos, para la fisiopatología de la fibrilación auricular, que estamos en la fila para entrar al bono solidario. O sea, habrá una larga fila para el banco, ¿no? Ok. Viene alguien y de pronto le empuja aquí a la señorita que está de verde. Le empujo y cuando le empujo se caen todos. Ok, ¿qué sucedió aquí? Todo estaba organizado, correctamente organizado, y vino alguien metido y le empujó y eso desorganizó a todo. Ok, el que empuja realmente es un latido extra. ¿De dónde viene? Pues vino de la vena pulmonar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y por qué me ayuda esta fisiopatología? Si yo quiero evitar que alguien venga y me empuje y me desordene todo de la fila, yo puedo simplemente hacer esto.
que muy comúnmente se hace. Ok, le pongo algún reborde para que nadie me pueda entrar. Bienvenidos al hallazgo de Eyzaguer y el grande aporte para la electrofisiología, porque es esto lo que hacemos nosotros cuando ingresamos al corazón para ablacionar. Ponemos un límite para que no se pueda meter nadie a desorganizar y aislamos las venas pulmonares para evitar las extrasístoles. Cuando hablamos de auriculopatía, solo visualmente ustedes pueden ver aquí bien bonito, bien morado y acá totalmente gris, dañado, todo desorganizado. Esto es lo que nosotros vemos cuando hay fibrosis en la aurícula con el método más invasivo que tenemos, entrar al corazón y diagramar todo desde dentro. Es el mapeo electroanatómico. Y es lógico decir que cuando un corazón es más enfermo, más cicatriz, más fibrilación va a tener que un corazón más nuevo, más reciente el diagnóstico. Y vamos a hablar un poco de esto. Pero yo no a todos les puedo meter a sala para recién enterarme de eso. Y aquí viene la auriculopatía valorado por métodos que ahora son validados también por las guías. Porque hay varios estudios. El grande icónico fue el que dijo de la fibrilación auricular, el estudio de CAF, que nos botó al aire un score que objetivamente nos dice si vale la pena o no vale la pena intervenir en ese atrio para control de ritmo. Es cierto que nosotros, los cardiólogos, los médicos, tratamos ritmo basados en varios criterios que ya lo vamos a ver luego, pero básicamente en un score, algo así como la clase funcional que nos dice más sintomático vale la pena tratar el ritmo, menos sintomático no vale la pena tratar el ritmo. Ahora nos dieron un aporte a decir más enfermo la aurícula, como ustedes ven acá, o menos enferma la aurícula. Si es que es más enferma la aurícula, tiene más cicatriz, más verde, menos enferma la aurícula, tiene más los focos dentro de las venas pulmonares. Y le pone un score, un UTA 1, que es menos del 10%, UTA 2 del 10 al 20%, 3, 20 a 30% y 4 más del 30%. Estadio 4 no vale la pena abordar de control de ritmo, estadio 1, 2 y 3, dependiendo de las características, vamos a eso. ¿Y por qué? Porque fíjense la evolución. Un estadio 1 es esto, bien organizadito el músculo, estadio 2 ya intermedio con fibrosis, estadio 4 ya basta de tanta fibrosis, hay más fibrosis, más cicatriz que propio músculo. Y esto demostraron varios estudios, visto en anatomía patológica. Aquí les voy a pedir 1.000.000 de disculpas, porque yo les dije 3 fisiopatologías, venas pulmonares, auriculopatía y vagotonía. Les traje un ejemplo de nuestros pacientes. De hecho, esta es una paciente que empezaba ya con vagotonía, bradicardia. Hizo un tilt test, no está funcionando el video, por eso les pido disculpas, porque al correr de pronto bradicardizaba en medio de el desmayo vagotónico por síncope vasovagal y luego del síncope salía en fibrilación auricular, lo cual fácilmente y visual nos demuestra que la fibrilación auricular tiene absoluta relación con la vagotonía, y eso está más que demostrado, sobre todo en los jóvenes vagotónicos. Fíjense aquí, esto también se demuestra ya en estudios, porque si solo aíslo pulmonares, no va bien, si solo denervo el vago, no va bien, y denervar el vago con ganglios parasimpáticos, pues va bastante mejor en términos de evolución y visto en metaanálisis, lo cual es mejor que solo aislar las venas pulmonares. Vamos a retornar a esto, no se preocupen, no quiero hacerles bolas, ya hemos visto datos epidemiológicos, ya hemos visto definiciones, ya hemos visto fisiopatología, vamos a un abordaje clínico práctico. Y aquí sí lo voy a hacer con calma, ya no voy a estar con el pie en el acelerador, vamos a ver un poquito de lo que tenemos que hacer. Ok, llegó el paciente, le diagnostiqué con un electrocardiograma que es el patrón de oro, vi ausencia de onda P, vi F minúscula, vi irregularidad del RR, vi alteraciones de la repolarización, todo me indica que es una fibrilación auricular. ¿Cuál es el paso siguiente? De hecho, el algoritmo me va a decir cómo proceder, pero antes de eso yo les voy a decir por qué tratar la fibrilación auricular. Vamos a analizar porque las cosas hay que saberlas. El principio para tratar no es solo la mejora de los síntomas, que es claro lo que le interesa al paciente. El principio para tratar la fibrilación auricular también es disminuir la cardiomiopatía inducida por una taquicardia como es la FA. O sea, disminuir la falla cardíaca. Pero también es disminuir o prevenir el stroke. Vamos a analizar un poco y los que han visto alguna charla mía ya deben estar cansados de esto y mis pacientes también deben estar cansados de esto porque a mí me parece un gráfico que resume todo. Fíjense en el centro, la barra del centro en amarillo me indica el tiempo que yo paso en ritmo sinusal. Al inicio es completo el tiempo.
En azul me indica los periodos de fibrilación auricular y los patrones aquí arriba. Cuando yo diagnostico la FA de primer diagnóstico, ok, pudo haber sido un episodio corto y pasaron años hasta que vuelve. Y cada vez vienen más frecuentes y cada vez vienen más duraderos y ahí vienen las fibrilaciones auriculares paroxísticas, pero todavía dura menos de 7 días. Y luego ya duran más de 7 días. Y luego ya vienen más frecuentes, ya vienen más molestos, por eso empiezo ya con las cardioversiones eléctricas. FA persistente. Y luego cuando ya pasa a ser más de un año, yo tengo que estar en el límite en el cual dejo de tratar, dejo de cardiovertir y empiezo a aceptar acoplándome y ahí pasa a llamarse FA permanente cuando yo ya dejo de insistir en el tratamiento del ritmo. Perdón acá. ¿Y qué sucede? Al inicio el paciente se hospitaliza por sus problemas sintomáticos, o sea, cuando tiene síntomas va a la emergencia, cardioversión, más síntomas de la FA, cardioversión, más síntomas, cardioversión. Pero fíjense que cuando ya se vuelve permanente, ya deja de hospitalizarse tanto por cardioversión y más bien empiezan las hospitalizaciones por falla cardíaca o por eventos cardiovasculares mayores. Y eventos cardiovasculares mayores incluye mortalidad. Pero no solo eso, ¿por qué la fibrilación se volvió de poco frecuente a extremadamente frecuente? Pues lo que sucedió fue que yo a tiempo no traté presión arterial, sobrepeso, apnea del sueño, sedentarismo, todos los lesivos los mantuve. Lógicamente eso va dañando más el atrio. Pero no solo eso, cada evento de fibrilación auricular me genera inflamación, me genera fibrosis, me genera cicatriz, me genera deformidad, remodelamiento auricular, deformidad, disfunción auricular, artropatía, auriculopatía. Y ese remodelado llega a un punto en el cual tiene tanta fibrosis que, estadio 4 de Utah, fibrosis difusa, FA permanente. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que nos dicen las guías cómo evitar. Pero vamos algorítmicamente, regresemos a esto. Cuando yo detecto el electrocardiograma, yo tengo que hacer lo siguiente. Lo primero es estar seguro de que esto se trata de una fibrilación auricular. ¿Cómo? Pues primero lo confirmo. ¿Cómo confirmo? Con el electro de 12 es suficiente. O si yo tengo algún detector del ritmo de todos los que les hablamos, tiene que estar por lo menos 30 segundos. Ok. Un poquito los electrofisiólogos a veces criticamos esto de los 30 segundos por no tener 12 derivaciones porque nosotros trabajamos mucho en Holter. Y en el Holter a veces tenemos solo 3 canales, con lo cual nos dice que teóricamente, por definición, deberíamos esperar 30 segundos para un diagnóstico de fibrilación auricular, pero las guías no son receta de cocina, las guías son orientaciones, siempre está el criterio médico por encima. Luego de confirmar, que es la primera C, que es el algoritmo, CC para ABC. La primera C es confirmar, la segunda C es caracterizar. ¿Cómo caracterizo? Con 4 S. El esquema de 4 S. La primera, S de stroke. ¿Qué es la S de stroke? Significa calcular el riesgo de que esa persona me haga enfermedad cerebrovascular. Y eso se hace con el score de CHATS-VASc. Antiguamente el CHATS, si ya tengo CHATS elevado, CHATS-VASc va a ser elevado. Entonces a veces en la clínica no sirve calcular todavía el CHATS, a pesar de que los estudios hoy por hoy calculan CHATS-VASc. Si yo tengo un CHATS-VASc alto, es claro que yo tengo que también calcular un riesgo de sangrado, porque el CHATS-VASc, el riesgo de stroke, me va a decir a quién anticoagular, que ya es el siguiente paso, todavía no nos adelantamos. Solo una acotación, cuando yo calculo riesgo de stroke, calculo riesgo de isquemia por CHATS y calculo riesgo de sangrado por Hasbled. Pero yo les voy a decir que un error muy común es que si el CHATS sale alto, el Hasbled comúnmente sale alto. Y el Hasbled no es un score, un riesgo que me dice deja de anticoagular. No, señor, el Hasbled me dice si vas a anticoagular, que quien determina la anticoagulación es el CHATS, ten cuidado, ten precaución, anda con mucha cautela, monitoriza. Es lo que me dice el Hasbled. Jamás se contraindica una anticoagulación por un Hasbled alto. A eso es a lo que quiero llegar. Perfecto. Primero confirmo, segunda C, caracterizo. Primera S de la C, stroke. Segunda S de la C, síntomas.
severidad de los síntomas. Ahí veo un score que se llama EHRA. Lo que les decía, tengo que ver si el paciente es poco sintomático o muy sintomático. Poco sintomático, y aquí háganle la idea de un score de la New York Heart Association con respecto a clase funcional. Poco sintomático, clase 1. Moderadamente, altamente o muy sintomático, sería 1, 2, 3 y 4. Disnea a grandes, pequeños, grandes, moderados, pequeños esfuerzos y reposo. Así es la New York Heart Association. Aquí también síntomas A, los grandes, moderados, pequeños esfuerzos y reposo. Eso es todo de la EHRA a manera global para atención primaria. Es suficiente saber eso. Un paciente muy sintomático con un EHRA de 4, lo trato para control de ritmo. Un paciente poco sintomático con EHRA de 1, tal vez no vale la pena tratar. El ritmo me refiero. Luego vamos a ver la severidad de la carga. Y aquí hay mucha confusión muchas veces. Son 4 S. Primera S, stroke. Segunda S, síntomas. Tercera S, severidad de la carga. Severidad de la carga significa dos cosas. Los patrones, si es FA paroxística o es persistente o persistente larga data, pero también dentro del método de registro, aquí vienen los grandes monitores. Por ejemplo, el Holter de 24 horas me da 24 horas de examen. Y la carga también se puede cuantificar en términos de cuántas horas tuvo el paciente en ritmo de fibrilación auricular. Y del 100% me dice, ok, estuvo 5% del día. Esto me sirve porque parte del tratamiento va a ser disminuir esa carga. Hoy por hoy trabajamos en eso, los electrofisiólogos principalmente y los cardiólogos y los médicos tienen que enfocarse a eso. Tercera S, severidad de la carga. Y cuarta S, severidad del substrato. Y aquí lo que yo les decía, ya las guías contemplan que se tiene que analizar. No es lo mismo una aurícula no dilatada que una tremendamente dilatada. No es lo mismo un score de Utah 1 que un score de Utah 4. Entonces, como clase 1, hay que analizar la severidad del substrato. Y ahí está todo lo que hacemos de diagnóstico. Las primeras 2 C son para diagnóstico. Primera C, confirmo. Segunda C, caracterizo con 4 S. Stroke, síntomas, severidad de la carga y severidad del substrato. Ahí viene la resonancia, ahí viene el ecoestrén atrial, ahí vienen varios exámenes diagnósticos. Hay que saber elegir bien, pero no es motivo de esta charla, no voy a ir a fondo en eso. Si esto está entendido, ya tengo bien mi diagnóstico, ya sé que es una fibrilación auricular, ya sé que tiene un CHATS elevado, necesita anticoagularse, ya sé que es muy sintomático y voy a tomar la decisión de si controlar ritmo o frecuencia, ya sé la carga y ya sé qué tanta perspectiva tengo yo de controlar de acuerdo al substrato. Y ahí viene el tratamiento, el A, B, C del tratamiento. La primera A, anticoagulación. Perfecto, la anticoagulación de la primera A me está diciendo, básate en el CHATS, si tiene score de CHATS en hombres más de 1 y mujeres más de 2, anticoagula. Perfecto, con clase 1. Y también me dice con qué anticoagulo, y aquí por favor, y esto que se entienda bien, en el pasado, bien recontra en el pasado quedaron los antivitamina K. Porque si yo tengo un fármaco que demuestra igual, o en ciertos casos en vida real, hasta mejor eficacia que el patrón de oro, en este caso los cumarínicos, y yo tengo un fármaco que a la vez es más seguro porque demuestra menos tasas de sangrados y a la vez no necesita monitorización, pues me voy acercando a lo ideal, ¿no? Y esto ya fue visto varias veces y desde las guías 2016 para 2022 ha cambiado muchísimo y hoy por hoy es clase 1 los anticoagulantes directos. Llámese inhibidores directos de factor 10A o inhibidores de la trombina 2, antitrombina 2. Perfecto. Esos son los que podemos y debemos usar de primera línea. En casos específicos, se tiene que utilizar antivitamina K todavía, o sea, los cumarínicos, ¿sí? Pero es clase 2B de entrada. Entonces, prioridad, anticoagulantes directos. En la segunda, la B, perfecto, la anticoagulación es eso, analizar el riesgo y empezar anticoagulación. Que no les tiemble la mano porque el riesgo de sangrado, y esto es lo que yo siempre digo a mis pacientes y a mis colegas y a mis estudiantes, que no te tiemble la mano de anticoagular. Si bien es cierto te salió el CHATS alto y puedes sangrar porque el Hasbled es alto, pero que no te tiemble la mano por una razón. Porque si el paciente sangra, ok, es algo conocido del fármaco.
Es algo que todos hubiésemos querido evitar, pero se sabía que podía pasar. Pero si el paciente tiene un evento cerebrovascular y tú, con un chat salto, no le anticoagulaste, la culpa es tuya. Porque las guías y los scores y los estudios te decían que va a pasar. No todos, más bien la rareza sangra. Y cuando tiene un CHADS elevado, la grande mayoría tiene evento cerebrovascular. Entonces, cargar esa conciencia, inclusive legalmente, no es bueno. Anticoagulen, que no les tiemble la mano. Segunda, la B. A, anticoagulación. B, better symptom control. Significa el mejor control de síntomas. Esa es la B. Y aquí fue el análisis del EHRA. Quiere decir, ¿muy sintomático o poco sintomático? Poco sintomático, tal vez vale la pena solo controlar la frecuencia. Muy sintomático, tal vez vale la pena controlar frecuencia y controlar ritmo. Y aquí quiero indagar un poquito en estos dos. ¿Qué es frecuencia? ¿Qué ritmo? En una FA paroxística, el paciente entra en fibrilación auricular. Controlar frecuencia significaría darle un fármaco que frena la frecuencia. Por ejemplo, betabloqueadores. Por ejemplo, calcio antagonistas dihidropiridínicos. Perdón, no dihidropiridínicos. ¿Por qué esto? Porque si es que entra en fibrilación con frecuencia controlada, tal vez el paciente no tiene tanto síntoma. Pero no vale la pena controlar el ritmo ahí todavía. Claro, en algunos pacientes no vale la pena, pero en otros sí. Controlar el ritmo, en cambio, se refiere al hecho de quitarle la fibrilación auricular y dejarle en el ritmo normal la mayor cantidad del tiempo posible. O si le puedo dejar definitivo en ritmo sinusal, que mejor. Eso es controlar el ritmo. Y hay fármacos para controlar la frecuencia, betabloqueadores, calcio antagonistas, y hay fármacos para controlar el ritmo. Por ejemplo, grupo 3, sotalol, amiodarona. Grupo 1, flecainida, propafenona. ¿Qué tenemos en el Ecuador? Para controlar frecuencia, betabloqueadores, calcio antagonistas. Para controlar ritmo, propafenona si es corazón estructuralmente normal y amiodarona si es corazón que tiene algo estructuralmente dañado. ¿Sí? Eso es importante saber y eso es con lo que controlamos la B, síntomas. Y C, esto es obligatorio a todos. De hecho, el ABC es obligatorio para todos. A todos anticoágulos si tiene CHADS elevado, a todos controlo frecuencia o ritmo y a todos en la C controlo comorbilidades. A todos les bajo de peso, a todos les hago ejercicio, a todos les hago reducción de consumo de alcohol, a todos les controlo la apnea del sueño y así. Porque esto es tan importante. No lo traje a flote y no lo traje en diapositiva, pero sí quiero mencionarles. Existe un estudio que se llama Reduce AF, que comparó a pacientes solo reduciéndoles el peso corporal. Aquellos que redujeron más del 10% del peso corporal controlaron casi en un 80% la arritmia. Eso se iguala a la mejor de las ablaciones. En resumen, el abordaje clínico tiene que ser anticoagulación, basado en CHADS. Hasbled no me impide, pero sí me pone alerta de que podría sangrar. 2, factores de riesgo. Y les traje en este orden porque en todos tiene que abordarse así. Factores de riesgo se controlan todos. Tercero, frecuencia. Y cuarto, ritmo. Es como una mesita, yo les pongo así porque de nada me sirve tener en una mesa 3 buenas patas si la cuarta está fallando, igual se va a caer. Los 4 análisis en fibrilación auricular tienen que ser hechos. No puedo dejar desapercibido la anticoagulación porque se me cae todo, tiene un evento cerebrovascular. No puedo dejar el análisis de control de factores de riesgo, tampoco frecuencia, tampoco ritmo. En todos los pacientes se tiene que analizar. Que claro, ya está muy avanzada la enfermedad, decido no controlar ritmo, eso es otra cosa. Perfecto. Si hasta aquí está claro, ya hemos visto prácticamente todo. Y aquí viene algo que si bien es cierto va a decir, pero en atención primaria nos vas a hablar de abordaje invasivo. Sí, y voy a hacer de mea culpa porque esto es tremendamente importante. Y les voy a decir por qué. Porque si a todos los que estamos aquí presentes les digo, un cáncer se puede abordar en 2 momentos. Bien al inicio o bien al final evolucionado cuando ya está en metástasis. Si yo pregunto a uno solo del auditorio aquí y alguien me responde que es mejor abordar cuando ya está ya en metástasis, pues bueno, no estaremos de acuerdo los 1499 otros presentes.
porque no es así. A una enfermedad es mejor tratarla al inicio, y en el caso de la fibrilación auricular, con más razón, y se los voy a demostrar. ¿Qué dicen las guías? Pues las guías nos dicen que sí, se debe abordar al paciente. En el caso de la fibrilación auricular paroxística, yo puedo recomendar antiarrítmicos, pero puedo recomendar la ablación como clase 2A. No está mal recomendársela. Se puede recomendar. Ya cuando es fibrilación auricular persistente, o sea, un poco más evolucionada, es clase 2B la ablación como primera línea, pero ya vamos a ver qué pasa cuando fallan los antiarrítmicos. En todo se debe considerar antiarrítmicos. Si es que tiene poca tasa de recurrencia, clase 2B. Si tiene mayor probabilidad de recurrencia, ahí no le ponen, no le cuantifican con qué indicación, porque dejan un poco más a criterio médico y estratificación de la morfología. ¿Recuerdan esa cuarta S? ¿El substrato? Sí, ahí viene el análisis de substrato. Y por último, si es paroxística o persistente, pero tiene falla cardíaca, es obligatorio. Clase 1. Todo paciente con fibrilación auricular que ya tiene reducción de la fracción de eyección es clase 1, no le están preguntando. Es obligatorio ablacionar a ese paciente. Y si falla la terapéutica inicial con fármacos, pues bueno, ahí es más fácil, ahí es prácticamente obligatorio en todos los tipos de fibrilación auricular paroxística o persistente larga data, ablacionar. Falló e intoleró, clase 1, ablación. Por ende, no puedo dejar de pensar que esto sea de un médico de atención primaria también. Ok, y luego puedo también considerar que la ablación por catéter es de primera línea en los pacientes que tienen falla cardíaca. Porque esto, fíjense, cuando yo ablaciono o yo hago intervención temprana, la sobrevida libre de eventos es la mejor que existe. De nuevo el ejemplo con el cáncer. Tratado al inicio el cáncer, posiblemente hasta le cura. Tratado ya en metástasis, no cura a nadie. Eso mismo dijo el estudio Early AF del 2021. También hubo un estudio icónico que nos demostró que no solo es para liberación de síntomas o mejora de la sintomatología o respiratoria, mejora la mortalidad. La ablación mucho más que los fármacos. Casi un 40% con un NNT bastante bajo. Este se llama estudio Castle-AF y fue aquel responsable para que suba tremendamente la indicación de ablación en las guías de fibrilación. Fíjense cómo a los 36 meses ya se separan las curvas tremendamente a favor de la ablación para mortalidad por todas las causas y también para empeoramiento y hospitalización por falla cardíaca, las cuales sí se separan desde el inicio, no debido al azar, y estadísticamente significativo con casi un 44% de reducción de eventos. Ok, ¿qué debemos saber con respecto a la ablación? Y por acá vamos ya avanzando. La ablación es ideal cuando la medicación falla o no se tolera o no se desea. Inicialmente se debe tomar medicación, así sea ablación, lo que hicimos siempre, obligatoriamente anticoagular por 8 semanas por esas lesiones subendocárdicas que pueden ser trombogénicas. La anticoagulación futura, independiente del éxito de la ablación, no depende del éxito, depende del CHA2-VASc. Si es que yo ablacioné al paciente, saber que un 70-75% pueden evolucionar bien, dependiendo del UTAT, puede ser hasta más que eso, y 60% en la FA persistente. Esos son mucho mejores que los valores de fármacos. Fármacos a los 5 años tienen una tasa de éxito de en torno a 40%. El mejor de los fármacos o asociaciones. 50% de los pacientes que tienen FA detectable al año, pues se pueden seguir diagnosticando conforme el método. Más longitud del monitor, más voy a detectar FA. Pero no necesariamente nosotros creemos que es una falencia. Si yo tengo un paciente con fibrilación auricular del 100% del Holter, la ablaciono y le veo a los 2 años y tiene un evento de 30 segundos, yo en lo personal pienso que sigue siendo un éxito total. La carga de la fibrilación auricular es lo que llega a falla cardíaca, entonces eso es lo que se tiene que controlar. Perfecto, ¿qué más tenemos que saber? Que el riesgo de complicaciones puede estar presente, pero la ablación es bastante segura y el riesgo de muerte es extremadamente baja. ¿Qué tipo de ablación? Pues tenemos radiofrecuencia, crioablación o
Hoy por hoy estamos hablando mucho de la mixta. Hay que hablar en términos de eficacia, seguridad, costos y si hay un plus de los dos. El Circa 2, un estudio del 2019, nos dijo que es igual radiofrecuencia que crío de 4 minutos, crío de 2 minutos para libertad de FA, para libertad de síntomas y para libertad o sobrevida libre de eventos de segunda ablación. Pero ¿qué sí nos dijo? Que independiente cualquier método, todos bajan la carga de FA a cercano a 0%, menor del 1%. Eso es buenísimo, porque si yo veo con disminución de carga de FA, tal vez disminuyo evolución a falla cardíaca. Y esto es lo que hacemos nosotros, vemos score de Utah por resonancia, afortunadamente tenemos ya un experto o expertos llegando acá también al Ecuador, que hacen un score de Utah, una fibrosis atrial, y ahí nos dice si merece o no la pena ablacionar, porque vivimos en un país en el cual tiene que ser una decisión bien tomada. Y el score de Utah a largo plazo, si es 4, mala evolución, mejor no se ablacione. Pero si es 1, la sobrevida libre de eventos es bastante buena. ¿Y cómo ablaciono? Pues tenemos dos opciones. Criobalón, que es encrustar un balón en la llegada a las venas pulmonares. ¿Se acuerdan ese límite que ponía yo en la fila? Ok, eso lo puedo hacer con una línea de ablación que haga una lesión aquí en la entrada de la vena pulmonar con criobalón o yendo punto a punto con la radiofrecuencia. Lógicamente, la radiofrecuencia va a necesitar una curva de aprendizaje para el electrofisiólogo mucho mayor y necesita realmente un mayor número de procedimientos para realmente dominarlo. Pero tal vez no es eso de radiofrecuencia o criobalón. Tal vez es el hecho de radiofrecuencia y criobalón por varias cosas. Los atrios pueden ser muy enfermos. ¿Qué es una ablación? Es bajar una punción transeptal, pasarnos al lado izquierdo con la aguja, pasar un introductor. Podemos, si es que es con radiofrecuencia, diseñar en 3 dimensiones los dos atrios e ir, cada rojo es un punto de aplicación en el cual aislamos los pulmonares. En nuestro equipo lo hacemos por potenciales, no en bloque, quiere decir no hacemos solo una línea. Si merece se aplica, si no, no. Y aislada las pulmonares, pues se pasa a denervar también el parasimpático y en ciertos casos se necesita abordar otros sitios de la aurícula. Este es en cambio el sistema de la crioablación. Tenemos el catéter, tenemos los conectores, tenemos óxido nitroso que lo que hace es congelar en línea regular, en la línea ecuatorial de la llegada de las venas pulmonares. Fíjense cómo se insufla el balón, cómo ingresa el balón a la vena pulmonar. ¿Y cómo sé si estoy en la vena? Pues inyecto contraste, fíjense aquí. Una mala oclusión y lo que sería una buena oclusión en el lado izquierdo. ¿Qué más hago? Pues una vez que ya sé que está bien ocluido, mando a congelar y la temperatura puede llegar a 55, 60, menos 0 y lo que hace eso es automáticamente congela los potenciales y estas espigas de allí desaparecen automáticamente en tiempo real. Quiere decir, aislé los potenciales y le volví. Todos estos son pacientes hechos en el Ecuador, lo cual es un orgullo porque ya tenemos las tecnologías de punta. Paciente antes de ablación, el que yo les decía, fibrilación auricular, aquí, por ejemplo, hace una pausa, la parte de vagotonía, nosotros lo analizamos muy bien, y paciente después de ablación, seguimiento 2 años, ya tenemos de este paciente, nunca más pausas, nunca más FA, paciente FA persistente pasó a no tener más fibrilación auricular. La neuroestimulación vagal también, fíjense, le estimulo el vago y me hace una sistolia antes de la ablación, y luego de la ablación, yo neuroestimulo, que es con este aparatito del doctor Pachón, que es patentado por ellos y lo tenemos en el Ecuador. Luego de la ablación, fíjense, el mismo paciente inmediatamente en el mismo procedimiento, en el mismo día, ya no tiene esa sistolia, lo cual es realmente impresionante y hacemos denervación. Este es un estudio que publicamos en la Sociedad Brasileña de Cardiología, en el cual trabajamos en conjunto con el grupo del doctor Pedro Brugada, Gibi Chercha, Carlos de Asmundis, Chago Osorio, de allá del grupo de Bélgica, y también con los brasileños propios que crearon la neuroestimulación. ¿Qué documentamos? Fíjense, una pausa antes de la ablación con criobalón y después de la ablación con criobalón. Quiere decir, tal vez nuestros estudios dicen que el criobalón denerva parasimpático. Y esto es un poco los resultados que tenemos en el Ecuador, la sobrevida libre de eventos, para cada una de las técnicas, radiofrecuencia, crioablación, mixta o en el global. Pues la tasa de éxito supera el 80% en el global y la tasa de éxito en criobalón quizás se está poniendo por enfrente de la radiofrecuencia, lo cual realmente nos está diciendo que estamos yendo por el camino correcto. Finalmente, y para no cansarles, con esto concluyo,
quiero que sepan que la FA sí es un cáncer eléctrico, que sí es mejor abordarlo temprano y hay que abordarlo temprano por su prevalencia alta, por su letalidad alta, por que necesita un abordaje oportuno, temprano y bien diagnosticado. Y los patrones, claro, puede ser de primer diagnóstico paroxístico, persistente, persistente a larga data o permanente, ya lo tenemos claro. El diagnóstico puede ser por electro de 12 que me da directo el diagnóstico o los monitores autorizados que necesito por lo menos 30 segundos. Que el tratamiento inicial se hace CC para ABC. Confirmo, clasifico o caracterizo las 4 S, stroke, severidad de síntomas, severidad de substrato, ABC para darle el tratamiento. A, anticoagulo, B, mejor alivio de síntomas y C, control de los factores de riesgo. Y finalmente, los 4 pilares del tratamiento: frecuencia cardíaca, beta bloqueadores calcio antagonistas, ritmo cardíaco, amiodarona, grupo 1 como propafenona, anticoagulación, anticoagulantes directos muy por encima de antivitamina K y control de factores de riesgo. Y finalmente, nadie le queda duda, la ablación es el mejor método de control del ritmo cardíaco y disminución de la mortalidad en FA. Por eso, hoy por hoy, clase 1 y clase 2A en muchos pacientes. Finalmente, yo quiero agradecer, es un honor poder ya tener en el Ecuador tecnologías tan avanzadas como crioablación, aquí son fotos de las primeras intervenciones, dispositivos del tamaño de una pastilla como marcapasos, His Bundle Pacing, Syncromax, Vitatron, Tyrex, CDI subcutáneos, todo esto ya es una realidad en el Ecuador y yo agradezco porque tenemos equipos que cada vez promueven más estas técnicas en un país que está surgiendo bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Egas. A continuación vamos a seguir con la conferencia del doctor Vázquez.